Hola, me llamo Carlos, aunque mucha gente me llama Charlie. A mí personalmente me da igual cómo me llamen, siempre y cuando me llamen. Hace 6 años que estoy dando la vuelta al mundo en moto por etapas. En todo ese tiempo he recorrido más de 100.000 kilómetros a través de 4 continentes y habré estado en unos 50 países. Son datos a priori espectaculares, pero en el fondo no son más que chinchetas que he ido poniendo en un mapa. Como dice un buen amigo, los lugares no son más que escenarios. El viaje eres tú y las personas que te encuentras en el camino. Esa es la razón principal por la cual sigo viajando. Buongiorno. Buongiorno. Hoy comienza la 8ª etapa de esta vuelta al mundo. Estamos en Antananarivo, la capital de Madagascar. Pero antes de arrancar, y como en cada etapa, lo primero es poner la moto a punto. Llantas nuevas, kit de arrastre, puños, una toma de 12 voltios, una ñapa en la maleta. Vamos a limpiar el filtro. Con esto yo creo que estamos. Hoy es jueves. Gemma llega el sábado y arrancamos, creo que el lunes o el martes. Oh, very nice, yeah? Very nice, very nice. Estamos en el taxi dirección aeropuerto a recoger a Gemma que llega hoy. Pues aquí estoy con muchas ganas y ahí viendo las fotos. Ahí tienes ¿Cuál tu moto, es la mía? la negra. Qué bonita. Me va a llevar muy lejos. Esperemos. Las llaves de mi moto. Las llaves de mi moto. Llega el momento de la verdad. Norma número 1. Ante la duda, ¡Gas! Os presento a Gemma Parellada, periodista y corresponsal en África desde hace más de 10 años, además de nómada y motera. Gemma y yo nos conocimos hace un año en Johannesburgo, y aunque el encuentro fue muy fugaz, sí que nos dio tiempo a fantasear sobre la idea de que Gemma se viniera una de las etapas de la Vuelta al Mundo. Típica cosa que se dice y luego nunca se hace. ¿Te llevo, Moreno? ¿A qué has venido? Bueno, he venido a intentar seguir a Charlie Siniwan en su etapa número 8. A Carlos no, a Charlie. A Charlie. A Carlos no quiero saber Siempre nada. hago la misma pregunta. Te vas a llevar una desilusión, pero te lo vas a pasar muy bien en la moto y eso. Eso es el segundo objetivo, pasárnoslo muy bien. Bienvenida. Gracias. El Hotel La Bretaña se encuentra en pleno centro de Tana, junto al mercado de libros. La primera vez que llegué aquí, lo encontré por casualidad y ahora se ha convertido en una especie de casa. En un viaje tan largo es esencial encontrar hoteles que se conviertan en hogar y donde la moto pueda estar a salvo. Bueno, chavales, ahora sí que sí nos vamos. Empieza la etapa 8 de una puñetera vez. Yo voy hacia Japón, pero no sé si voy a parar y habrá etapa 9 a Japón o esta etapa ya nos llevará a Japón, porque al final como el plan es que no hay plan, pues yo que sé. De momento vamos a pensar a corto plazo. Vamos a Tulear, que está al sur. Es una parte donde yo no estuve la otra vez. Es desierto, el camino es flipante y vamos a tardar pues una semana en llegar, si no más. Porque si yo era muy cansino me he juntado con Gemma, que por lo poco que vamos viendo es igual de cansina, si no más. El mayor reto es la convivencia de una catalana y un madrileño. Tú no eres consciente de lo que estás haciendo, pero esto envenena. Qué miedo me da. No, en serio. Qué miedo me da. Te lo digo en serio. No te conozco mucho, pero lo suficiente como para saber que yo creo que te va a picar el gusanillo. Saldremos de Tana, que va a ser bastante jodidillo, y vas tú detrás. Yo voy detrás, sí, por supuesto. Si cualquier problema, claxon. Ready, let's go. Los días más complicados de un viaje siempre son el primero y el último. Nos ha costado mucho empaquetar, cargar las motos por primera vez y salir. Pero por fin abandonamos Tana, la capital de Madagascar. Tana se encuentra a 1.600 metros de altitud y está rodeada de varias colinas. Aquí viven casi 2 millones de personas y como buena capital africana, esto es un caos envuelto en humo negro. No busques semáforos porque no los hay y si quieres ampararte en una ley, que sepas que la única que rige aquí es la del más fuerte. Sin duda el mejor escenario para que Gemma se haga con su moto cargada por primera vez. Menos mal que achantarse como que no se achanta. No ha salido ilesa del atascazo, hemos salido de Antananarivo en el tiempo récord de 1 hora y ya all straight a Nzirabe. Let's go. Bienvenidos a la Nacional 7. Aquí comienza la legendaria Ruta del Sur. Nos esperan 1000 kilómetros hasta Tulear, la última ciudad importante al suroeste de la isla.
Partimos desde las tierras altas y terminaremos en las áridas llanuras del sur. Será un viaje también desde la parte más asiática de la isla a la parte más africana. A medida que avancemos, irán cambiando los rasgos de la gente, sus costumbres y también la arquitectura. Pero antes de nada, si eres español, la Nacional 7 tiene una parada casi obligatoria a 90 kilómetros de Tana. Un enorme cartel a la izquierda te hará parar en seco. Y no, ni es un espejismo, ni te han puesto nada raro en la bebida. Claro, pero que vamos... está un poco al interior. Exacto, vamos de Tulear a Fordofán. A Fordofán. Nosotros nos gusta, ¿eh? Esa está en el mapa. Sí, es posible. Además, Hay muchas piedras, yo no sé la moto está como la tuya, sí, la pequeñita sí, pero la grande. Si ves el extremo sur completamente foca. Yo quiero tocar sur. No sé, tenemos esa ilusión. Bueno, hemos hecho parada obligatoria a ver a Manolo, que ya es la segunda vez que nos vemos, y seguimos ruta hacia Ensirabe. Compañera, ¿que está todo bien? Sí, nos vamos a mojar un poquitín. La época de lluvias en Madagascar comienza en noviembre y termina en marzo. En los meses centrales suele llover todos los días, aunque es cierto que generalmente solo por las tardes. Pero también estamos en época de ciclones, y ese será el primero de nuestros obstáculos. Antsirabe es la tercera ciudad más importante del país y probablemente la más europea. Sus avenidas anchas y su arquitectura colonial todavía recuerdan la época francesa. Pero si queremos disfrutar de Antsirabe tendrá que ser mañana. Hoy se nos ha hecho un poco tarde y la única preocupación es encontrar el hotel. ¿Qué te ha parecido? Etapa 1, ¿eh? Eres una fucking crack. Y que no has tenido, vamos, ni una duda. La verdad es que me lo he pasado genial. Hostia, estoy Quemado. rojo un poco y también de humo, o sea, de negro, ¿no? ¿O no? Ah, se llama suciedad. Sí. Suciedad. Y en el próximo capítulo amaneceremos en el fantástico Hotel Le Colors, cortesía de Dodo Travels. Pero mientras intento hipnotizar a Gemma en el desayuno, el primero de nuestros enemigos se acerca. ¿Conseguiremos superar el ciclón? La próxima semana lo vemos. Gracias por acompañarnos. Sí, lo paso. Si lo quieres pasar, pásalo montada, no cubre tanto.